Hoy vamos a meternos en un verdadero misterio, el silencio, un silencio muy particular de la Iglesia La Luz del Mundo. Un análisis reciente saca a la luz una historia de defensas bastante inesperadas que nos dice muchísimo sobre la crisis que están viviendo ahora mismo. A ver, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo es posible? Tienes a un líder enfrentando cargos muy serios, ¿no? Y los ministros, la gente importante de la iglesia, callados. Y lo más raro de todo, ¿saben quién es la única persona que sale a defenderlo públicamente? Alguien que según las propias reglas de la iglesia debería estar totalmente marginado. Es una contradicción que la verdad llama mucho la atención. Ok, un poco de contexto que es súper importante para entender esto. El líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, está metido en un proceso legal. Y esto, claro, ha creado una crisis tremenda en la iglesia. Pero lo más revelador no es la crisis en sí, sino cómo están reaccionando a ella. Y para que se entienda bien lo raro que es este silencio de ahora, tenemos que viajar un poquito al pasado. Porque la manera en que manejaron una crisis muy parecida antes, hace que lo de hoy se vea todavía más extraño. Es que el contraste es brutal. Miren, en 1997, el líder de ese entonces, Samuel Joaquín, también tuvo acusaciones en su contra. ¿Y qué pasó? ¡Pum! La respuesta fue inmediata, con todo. Salieron ministros importantes a los medios, a dar la cara, a defenderlo, con uñas y dientes. ¿Y ahora? Con Naasón Joaquín, nada. Silencio. Un silencio casi absoluto de la gente de arriba. Y ojo, que esto no es un cuento, ¿eh? Hay pruebas. Existe una carta de mayo del 97 donde el mismísimo Samuel Joaquín agradece con nombre y apellido a los ministros que salieron a defenderlo. O sea, no solo lo hicieron, sino que el liderazgo lo aplaudió y se lo reconoció. Era lo que se esperaba de ellos. Ok, entonces, si los líderes oficiales están callados, ¿quién habla? Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante y nos lleva al personaje central de todo este asunto. La única persona que ha salido a dar la cara. En medio de este silencio de los de arriba, aparece un solo hombre, Enoc Sánchez Sigala. Él, y solo él, es la cara que se ve en los medios, con su pancarta defendiendo a Naasón Joaquín. Nadie más del círculo oficial, nadie. Y aquí hay un detalle que es la clave de todo. Según el análisis, él no es un exmiembro. O sea, no es alguien que renunció y ahora critica la fe. No. Él es un miembro retirado, como inactivo. Sigue creyendo, pero ya no participa. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Y bueno, aquí es donde la cosa se enreda de verdad. El análisis destaca algo más sobre Sánchez. Es una persona con preferencias sexuales diferentes. Y este detalle es fundamental, porque nos ayuda a entender por qué el hecho de que él sea el defensor público es, una contradicción enorme para la propia iglesia. Todo esto nos lleva al corazón del argumento del análisis, que aquí lo que hay es una doble moral, una hipocresía, pero a un nivel muy, muy profundo. A ver, ¿cómo suele reaccionar la iglesia o sus defensores con la gente que los critica? Pues normalmente los descalifican, y sobre todo si son exmiembros con estas mismas características. A ellos les lanzan insultos que la fuente describe como muy soeces. Digamos que ese es el protocolo habitual. Y aquí es donde la cosa no cuadra, porque por un lado tienes a la iglesia insultando y condenando a la gente que tiene ese perfil y que los critica, pero por otro lado, tienes a Enoc Sánchez, que tiene exactamente el mismo perfil, y a él lo celebran. No es que lo aguanten, no, lo elogian. Y el análisis es súper claro. A él le dicen gran guerrero, amigo, hermano. Los mismos insultos que le dirían a cualquier otro en su situación, con él no se atreven. Es la excepción total a la regla. La gran pregunta es, ¿por qué? Entonces, ¿cómo se explica todo esto? ¿Qué hay detrás de este escenario tan raro? El análisis propone una respuesta, y esa respuesta nos va a dejar con una pregunta final sobre la fe y la convicción de la gente dentro de este movimiento. Volvamos a la pregunta del principio, pero ahora que sabemos todo esto, ¿por qué los ministros, los obispos, los que deberían estar defendiendo, dejan que una persona, a la que ellos mismos normalmente criticarían, sea la única que ponga el pecho a las balas? La respuesta que da el análisis no es de estrategia, es mucho más humana, es miedo al ridículo. Se argumenta que los líderes no salen porque saben que después de que su líder aceptó los cargos, la sociedad en general los va a ver como gente ridícula. El punto central, según la fuente, es ese, una vergüenza muy profunda. Por un lado, vergüenza de tener que defender a un líder que ya admitió su culpabilidad.
Y por otro, y esto es quizás lo más fuerte, vergüenza de defender una fe que saben que mucha gente de fuera no entiende o directamente rechaza. La conclusión del análisis es durísima. El hecho de que no agarren una pancarta, que no se paren frente a una cámara, se interpreta como una señal clarísima. Es la manifestación de que en el fondo están avergonzados de su propia fe. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de este caso particular. ¿Qué nos dice de un movimiento, de cualquier movimiento, cuando sus seguidores más fieles parecen tener vergüenza de defender sus creencias en público? Da mucho que pensar.